Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes a las 6:45 de la mañana por Olímpica Estéreo 89.5 FM. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. TPSI kat Anas Wayuu sena hirrenhia hupushwa Wayuu kana spura hanahia sena apaha chiki so nashiatan Anas Wayuu so huyaka 2019 ella tener suru na tokachu era Facebook live monakat sokai oro nakali chikashika y septiembre las 8 watamal sokai katia akuhan hanawaya chiquito wayatan mure uyukat makasan skuai pata ayatawa kat spura erahana akuha chikiner antaka tohutaka otahukuai sema hanahia waka spura taratan hain smata etawaka chiquito erherle ekat wama otamusi waneiro ayatawa ekat wamana watapa hanhiaska hain hatu hain sauta etawakat otamusia watapa hain putchi hanai hehat sunok tan hat karatuma wayatan otarotonya tan shahi pahe pushwai soto hain hiyakan otawayakana achaha hirashi wakuai spurana. En el marco de la celebración de la Semana de la Salud Pública, hablaremos sobre el programa que tiene la EPS indígena Anas Wayuu de la ruta materno-perinatal. Para explicar de qué se trata el programa y sus avances, invitamos a María José Daza Mendoza. Ella es enfermera de profesión, especialista en gerencia y auditoría de calidad en salud. Actualmente es la jefe de programas institucionales, seguimiento al riesgo a gestantes de Anas Wayuu. Guatemala es pushwai. Eso kaikatu asha hai hanawayas chiki. Ai mahiwakat stomato EPSI kat Anas Wayuu wamuin na muin na ipuonu kanas pura na tuhain tensau hamuin skuai pata yatawakat nama nayakana te akuhan hat kal hos chiquitu shate jefe ka María José Daza Mendoza wane hinturo enfermera ota kohuye kasa shkira hakara chirwa pura yain te hoshiwama shia shkiska te yatawakat sama ipuonu yasuru te EPSI kat Anas Wayuu. María José, ¿en qué consiste el programa de la ruta materno-perinatal y hace cuánto lo desarrolla la EPS indígena Anas Wayuu? Para hatka sakira smuy holo te enfermera ka María José. Hamus skuai paterra ayatawakat namana ipuonu kana. Ota herrai rescarias na enshia suru te EPSI ka Anas Wayuu. La EPSI Anas Wayuu trabaja en equipo con toda la red de atención para mantener la cobertura óptima de gestantes y sostener los resultados positivos de salud en las maternas, con participación activa y comprometida de la red de atención y apoyo permanente del equipo técnico especializado en ginecobstetricia en el desarrollo de las siguientes actividades. ¿Cómo lo hacemos? Socialización y asistencia técnica en la implementación de la ruta materno-perinatal por la red de prestadores de la EPS y Anas Wayuu. Evaluación de competencia al recurso humano como enfermeras, médicos generales, médicos especialistas de las IPS de atención contratadas por la EPS y Anas Wayuu. Gestión hospitalaria de pares especialistas en niveles de complejidad y fortalecimiento de programas de atención a la gestante a través de talleres y educación continuada con simuladores. Bueno, ¿cómo se viene desarrollando el programa? El programa con nuestro médico especialista en ginecobstetricia lo venimos desarrollando en la EPS y Anas Wayuu más o menos hace 8 años. Estamos fortaleciendo competencias en nuestra red de prestadores y fortaleciendo la salud materna en nuestra población guajira. TPSI kat Anas Wayuu ayata sesenain paingwa namana erherle kana semahana kana spura stahirana inte au herran ipuonu ekat ota spura rotunya tainakuai patuma ota eshi waninata spoya ipuonu na ginecólogo monakana erneya tainayatai sokona maka nakuhain sema nerahain na ipuonu kana stuma terherle kat semahat kat EPSI Anas Wayuu. Nektai na yatashi kana semah maakana enfermera kana na doctor kana otamushia na especialista kana nama achahawa na kuai pana ipuonu kana mereka naratin le na hapuro mwane
yareje eka y mureo inatuhan. Ota akatsen hata yatawakat namana ipuonu kanaska ekirahawa. Wane pieska wane kokcha heme yuruyas. Tayatawaka eirha makameki salhuya suru anaswayu EPSI. Este es un mensaje de la EPSI Anaswayu. Si tienes tos, fatiga y debilidad, dificultad para respirar, molestia general, fiebre mayor a 37.5 grados, secreciones nasales, comuníquese inmediatamente a nuestra línea COVID 317-639-6197. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkat semana hejate EPSI kat Anaswayu. Morikapono que terepan mats en repain y sale pues chica sana rapain ahí repi iruku spushwaya ota yaretere mai oushua pau sasawa hole suria 37.5 grados shunu y repia pena hamata maru surupna cachue respura hat covid shia 317-639-6197 kiakana ota wayakana ay mahirashi waya suria te areya hawa covid manaka. ¿Qué importancia tiene el programa de la ruta materno-perinatal para la salud pública de la población que atiende a Anaswayu en los municipios de La Guajira? Chirwahat Kasakira Samante Jefeka María José. Maunaya Suuna Tuareya Wat. Hamusanai Mahaya Otapuchinamina y Puonukana. Surya no Tun Tuareya Wa COVID-19 Manaka. Ruta materno-perinatal planteada por el Ministerio de Salud en el modelo de acciones integrales territoriales basada con niveles de evidencia científica y acorde con el sistema de vigilancia en salud pública nos ha permitido garantizar la gestión del riesgo en la población gestante asegurada por Anaswayu EPSI e implementar los análisis de resultados para generar acciones específicas para el impacto en indicadores de resultados en complejidad y calidad desde nuestra red de prestadores en el departamento de La Guajira con un enfoque diferencial respetando usos y costumbres. Tayatawakat Suma y Puono, soy Nahara te Ministerio de Salud Monacat, Suru Wanishi Papa Yatawa Suru Ponate, Suru Recare Roboma en Colombia, Spura Chinahatan, Ota Sanahanaten Awanepia, Natuma Naspo Yakana. Pansante ay mahawakat no puna nasamahan kana Anaswayu EPSI senai hetia wayanahi rainama spura anai haten rotun tentayatawakat nama na RGR kana yasuru woma Guajira semanata warin skoi patayatawaka na pura na wayu kana nastuma wane wairenako. Este es un mensaje de la EPSI Anaswayu. Si tuviste contacto con alguien que es positivo para COVID, comunícate inmediatamente a nuestra línea COVID 317-639-6197. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkate semana hejate EPSI kat Anaswayu. Morika putuha al estado senai. Numaha chimpia wanuwayu eka y kananin te areya wakat ena hamate hajahia mal suru cachue respura hat COVID. Shia 317-639-6197. Hiakana, Otawayakana, ay mahirashi wayasuria, tareya hawa COVID munaka. En tiempos de pandemia, ¿cuáles son los cuidados y recomendaciones que deben tener en cuenta las madres gestantes para prevenir enfermedades, entre ellas el virus del COVID-19? Maunaya Suuna tarea wakat SARS-CoV-2 COVID-19 munakat neketa hatut munakat namoy maaka. En el contexto de la pandemia SARS-CoV-19 es necesario cumplir con las siguientes medidas de prevención en nuestras madres gestantes. Mantener distanciamiento social para disminuir el riesgo de exposición a los aerosoles de secreciones que las puedan contaminar de COVID-19. Lavado continuo de manos 20 segundos cada 3 horas para disminuir el riesgo de contaminación por contacto de superficies infectadas por el virus. Utilización de mascarillas para reducir la exposición a aerosoles de secreciones y la posibilidad de contaminación con COVID-19. Si estás lactando, utilizar mascarillas, lavado de manos, limpieza de zona del área de la areola y el pezón.
Si tienes síntomas como tos, fiebre, dolor articular, dificultad para respirar, comunícate a las líneas de apoyo de COVID para orientar las acciones que corresponden para mejorar tu salud, y también te invitamos a que acudas a los servicios de urgencias más cercanos a tu sitio de residencia. En ese caso no te puedes quedar en casa. También te invitamos a que nos apoyes a superar las acciones de la pandemia con tus medidas de cuidado. Maunaya una tarea huacasar COV-2 COVID-19 munakat neketa hanhatatu munakat namo imaka kayata waihanai suryo no ni rala hintuwanuruka orohowa wanepia na hapo pienso pulkaikat suryo no toin senaihe tu napa karwane wairu nakua tu wanuruka kecherha wanepia suryo no toin senaihe wayu eka shunurin tu ayurikat mereka na chuherre que cher haihana orohoihana na hapwanepia otamsi shki na chira spura otas chiki na chuherren mereka no ushuri aire ne iruka aire ne ki no hole mot solenai ena hamato in sulup na kachuera spura hat katareya wa covid munakat spura na walaihana soto hai mereka haire te pangsalu ku himata hipiaru wanepia ane nahia hatap hapa selaten tareya waka ane nahia otane nan waneiro hanai hia kanaiba mosasanoiki te enfermera kat María José homoy sokaikat. Este es un mensaje de la EPSI Anas Guayú. ¿Sabes qué hacer en caso de tener síntomas del COVID-19? Ingresa a nuestra página web www.epsianasguayú.com y conoces todo acerca del COVID-19. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkat semana EPSI kat Anas Guayú. Utuha au kasain pain renta mulikason teleponain te area wa COVID-19 manakat. Si quiero los sulu te cachuera web monakat senai www.epsianasguayú.com y allá pirajet pushwaya so kuna tarareya hawakat hiakana otawayakana ay mahirashi waya surya tareya hawa covid monakat. Muchas gracias a nuestra invitada María José Daza, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Ganaya watsehoru sau wamat hintut kat María José otam si hauhia kana rusau hapa hunde puchka ya pula lotointe hikiro ta kuai pakat nop nani puonu kan punai mahaine suri no tuntu wanuruka otam si wane waireskuta yatawa aina kanama surup na terrahare kat stuma EPSI Anas Guayú hurha hai hiya kanota wayakana acha hirasho wakuai pa pula ana.